de una es el sustrato de otra, y que las rutas, bueno, están interconectadas en función de las necesidades celulares. Están además reguladas para cubrir las necesidades celulares y que la célula no va a cometer errores sintetizando productos que no necesita o sintetizando energía cuando no la necesita, y que tampoco va a llevar a cabo la degradación de un producto cuando lo necesita para generar algún otro producto. Es decir, no va a degradar carbohidratos cuando no necesita degradarlos y cuando necesita, al contrario, llenar su almacén de carbohidratos si es que tiene carbohidratos disponibles. Hablamos también un poco sobre los mecanismos de regulación del metabolismo. Ya comentamos sobre la regulación de la expresión genética. Comentamos sobre la activación e inhibición de la actividad enzimática. Sin embargo, en la parte que nos falta el día de hoy vamos a hablar un poquito más de ello, revisar algunos ejemplos al respecto. Y hablamos de la compartimentación como otro mecanismo de regulación. Me voy directamente a donde nos quedábamos. Bueno, esta es la parte inicial, nada más para recordar. Recordemos que muchos de las respuestas hormonales pues van a responder a la presencia de un estímulo o a la activación del sistema nervioso central por un estímulo. En este caso es lo que estoy usando como ejemplo. Ayer poníamos el ejemplo de que les dije saquen una hoja, vamos a hacer un examen, y pues parece ser que algunos de ustedes pues sintieron inmediatamente algún tipo de emoción, tal vez se empezaron a preocupar. Y bueno, era precisamente esa la intención, ¿verdad? Porque cuando nosotros recibimos una emoción, un estímulo, pues inmediatamente la información que nos llegó, en este caso llegó por parte de los oídos, por nuestros órganos de los sentidos, la información llegó rápidamente al sistema nervioso central, procesó la información y rápidamente emitió unas respuestas, entre ellas la aceleración tal vez del pulso cardíaco y la respiración agitada. Y hay otras respuestas en función del tipo de estímulo. Bueno, decíamos, el sistema nervioso central es el que recibe la información o es el que concentra la información, analiza la información, la organiza y emite una respuesta. Y en este caso, bueno, la respuesta que vamos a revisar es la que hace referencia a la activación de diferentes hormonas para responder a ese estímulo. Y decíamos el día de ayer que, bueno, en primer lugar, el sistema nervioso central va a mandar un estímulo eléctrico al hipotálamo, ya como una estructura que va a generar hormonas. El hipotálamo libera factor liberador de corticotropina y esta vía sangre llega inmediatamente a la glándula pituitaria, que se encuentra muy próximo al hipotálamo. Y esta glándula va a liberar otra hormona, la hormona adrenocorticotrópica, que va también a liberarse a la sangre y va a recorrer un camino un poco más largo. Va a llegar desde la cabeza hasta la corteza suprarrenal, hasta las glándulas suprarrenales y propiamente en la región de la corteza, en donde están su blanco de esta hormona. Y ahí esa hormona va a inducir que la corteza suprarrenal produzca hormonas adrenocorticales y particularmente la adrenalina, que es el ejemplo que vamos a utilizar para revisar cómo ocurre la regulación hormonal. Bueno, sucedió todo eso y cada vez que una hormona llegaba a su receptor en su célula blanco, pues se ejercía o se ejecutaba una respuesta. Decíamos que las hormonas viajan siempre por sangre, algunas que son solubles en agua, tal vez no necesiten transportador, pero algunas otras, sobre todo de naturaleza lipídica o que son no polares, pues necesitan una molécula que las transporte. Y dijimos, la molécula de elección es la albúmina, que funge como transportador en sangre de diferentes moléculas poco solubles en agua. Y que una vez que la hormona llega a su célula blanco, la hormona pues entrará en contacto con su receptor y pues ahí inicia propiamente la respuesta de la célula blanco. Y dijimos también que los receptores pueden ser membranales, pueden ser citoplásmicos o pueden ser nucleares. Cuando son membranales, pues generalmente ese receptor está, desde luego, tiene una parte extracelular y una parte intracelular que está conectado o que él mismo tiene actividad enzimática o está conectado con alguna enzima o está conectado con algunas proteínas que van a llevar a cabo una actividad biológica. Si está conectado con enzimas, bueno, pues esas enzimas van a encargarse de producir otra sustancia. Comentábamos ayer la liberación del AMP cíclico o del GMP cíclico y algunos otros que tenemos aquí, el fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato, que fungen como mensajeros secundarios. En el ejemplo que vamos a revisar hoy, pues se produce AMP cíclico como mensajero secundario. Y bueno, pues ahora sí, empezamos.
Bueno, aquí está. Decíamos entonces, una vez que nos hemos impresionado por algún evento que sucedió a nuestro alrededor, después de toda esa cascada de hormonas que se liberaron y que fueron activando diferentes células, pues tenemos finalmente la liberación de adrenalina. La adrenalina, como ustedes saben, es una hormona que se va a liberar cuando nos emocionamos, ¿verdad? Pues se puede ser una emoción positiva, que ves al chico o a la chica que te gusta, o una emoción negativa, que te van a dar una calificación y que sabes que es 10 y nada más estás esperando, ¿verdad? O una emoción negativa, un susto, una impresión, un algo, que te encuentran te encuentra tu novia o tu novio con otra novia o con otro novio, y entonces pues, es un estímulo negativo y indudablemente habrá una producción de hormona y seguramente va adrenalina, entre otras. Ok, ya está la adrenalina, aquí no dice adrenalina, pero vamos a suponer esta bolita es adrenalina, ya viajó por sangre, ya está cerca del receptor celular. El receptor de la adrenalina es un receptor membranal. Como dijimos, son proteínas que sobresalen de un lado, por el lado exterior de la membrana celular. Ahí tienen la parte que va a interaccionar directamente con la hormona y son proteínas transmembranales. Una región está por fuera y la otra región estará por dentro de la célula, en la parte citoplásmica. El receptor de la adrenalina es una de estas hormonas y que en la parte interna va a estar conectada con otro conjunto de proteínas llamadas proteínas G. Estas proteínas G están formadas por tres subunidades: la subunidad alfa, la subunidad beta y la subunidad gamma. Son proteínas periféricas, pero por el lado de la cara citoplásmica de la membrana celular. Particularmente la subunidad alfa tiene afinidad por el GTP. Cuando esta subunidad alfa está unida al GDP, digamos que está inactiva. Lo fijo al GTP, en algún momento ese GTP se hidrolizó y la subunidad alfa quedó inactiva. Y cuando está inactiva, está pegada precisamente al receptor de la adrenalina. Cuando el receptor es estimulado, dado que hay un contacto estrecho, directo entre las proteínas G y el receptor, ocurrirá un cambio conformacional en el receptor y este cambio será transmitido también a las proteínas G, particularmente a la subunidad alfa. Con ese cambio conformacional, la subunidad alfa va a liberar el GDP y va a ser capaz de tomar GTP. Entonces, se estimula el receptor estimula la subunidad alfa con ese estímulo pierde el GDP, pero ahora queda ávida y puede tomar GTP. Y decía antes que cuando la subunidad alfa está unida al GTP, se va a convertir en una proteína activa. ¿En qué consiste su actividad? Pues en principio es que se va a liberar de la unión con el receptor hormonal y va a migrar hasta otra proteína que también es una proteína transmembranal, una proteína membranal. Y esa proteína, esa nueva proteína, se llama adenilato ciclasa. Esta proteína pues tiene actividad enzimática de eso, de adenilato ciclasa. Su sustrato va a ser ATP y el producto va a ser GTP, pero esta enzima, la adenilato ciclasa, no va a estar activa. Solamente se va a activar cuando la subunidad alfa se pone en contacto con ella. Comentábamos el día de ayer que dentro de la regulación de la actividad enzimática tenemos diferentes mecanismos. Mencionamos los mecanismos alostéricos y mencionamos los mecanismos por interacción covalente. Aquí tenemos un mecanismo de regulación por interacción proteína-proteína. Así como cuando el receptor cambia su estado conformacional y activa la subunidad alfa, ahora la subunidad alfa activa porque unió el GTP, se va a desplazar y se va a poner en contacto con adenilato ciclasa. Y al ponerse en contacto con ella, le va a inducir también cambios conformacionales que van a terminar activando a la adenilato ciclasa. Y decíamos que el sustrato de la adenilato ciclasa es ATP, aquí abajo a la izquierda, ¿verdad? Es ATP. Dado que es una enzima, esta enzima va a convertir al ATP en AMP cíclico. Ayer describimos cómo era el AMP cíclico. No recuerdo, no lo tengo por aquí, pero ya en algún momento lo teníamos. Pero bueno, lo dibujamos más adelantito. Entonces,
La adenilato ciclasa genera AMP cíclico como consecuencia de la estimulación de la subunidad alfa, como consecuencia de la estimulación del receptor de la hormona adrenalina. Y dado que es una enzima, pues va a producir importantes cantidades de AMP cíclico. ¿Qué va a hacer ese AMP cíclico? Bueno, pues ese AMP cíclico se va a unir directamente a otra complejo enzimático, a una molécula que se llama proteína sinasa. Esta proteína sinasa es un tetrámero, es una proteína, una enzima que está inactiva cuando se encuentra normalmente así, 2 subunidades reguladoras y 2 subunidades catalíticas. Las subunidades reguladoras van a tener sitios de unión alostérica al AMP cíclico. En tanto no haya AMP cíclico, pues no se va a pegar a las subunidades reguladoras, y en tanto las subunidades reguladoras no fijen AMP cíclico, van a tener afinidad por las subunidades catalíticas de la proteína sinasa. Es decir, estas dos van a estar unidas todo el tiempo en tanto no haya este producto, ¿vale? Como se activó la adenilato ciclasa, se produce AMP cíclico. Este AMP cíclico se une a las subunidades reguladoras y cuando se une a ellas pierden afinidad por la subunidad catalítica. Ojo, hubo aquí una interacción alostérica, AMP cíclico, subunidades reguladoras. Y estas van a perder afinidad por la subunidad catalítica. Aquí tenemos otro ejemplo de regulación de la actividad de estas subunidades catalíticas por interacción con otra proteína, ¿vale? Y entonces, pues al unirse el AMP cíclico a estas subunidades, las subunidades catalíticas quedan libres. ¿Cuál es la función de este tipo de enzima? Se llama proteína sinasa. Desde el inicio del curso comentamos cuál es la actividad biológica de las sinasas. ¿Quién se acuerda? ¿Qué hacen las sinasas en general? ¿No nos acordamos? Cosa de ver la reacción, ¿no? La reacción que tenemos aquí. Vean, todas las sinasas van a participar en reacciones donde el ATP funge como sustrato o también puede fungir como producto. Normalmente, en la mayoría de las reacciones que nosotros vemos donde participan sinasas, el ATP va a fungir como sustrato. Y en este caso, pues no es excepción, ¿verdad? La proteína sinasa es una enzima que al liberarse de las subunidades reguladoras va a adquirir su actividad catalítica. Y dijimos, es sinasa, va a utilizar ATP para fosforilar proteínas blanco. Se llama proteína sinasa porque sus blancos van a ser diferentes proteínas. La que nos interesa ahorita, pues es una proteína específica que tiene que ver con el metabolismo del glucógeno. Entonces, la subunidad catalítica hidroliza el ATP y un fosfato del ATP se lo va a pegar a una proteína que también tiene actividad catalítica. Cuando esta proteína, dice aquí, no tiene fósforo, es una proteína inactiva. Cuando esta proteína es fosforilada, en este caso por la proteína sinasa, se convertirá en una enzima fosforilada y desde luego activa. Y esta enzima entonces ya llevará a cabo una actividad biológica, igual que esta se activó, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia entre la activación de esta enzima y la activación de esta otra? Aquí hablamos que hubo una regulación por interacción proteína-proteína. Acá hablamos que las subunidades reguladoras se inactivaron por una interacción alostérica. ¿Qué tipo de interacción tenemos cuando un grupo fosfato se le pega a una molécula de proteína? Ahora hablamos de una activación por unión covalente. Hay otros tipos de moléculas que también se unen covalentemente para regular actividades enzimáticas, pero el más típico, el más común, va a ser el grupo fosfato. Entonces, las proteínas sinasa activa fosforila a esta enzima y al fosforilarla la transforma en una enzima activa. ¿Vale? ¿Qué pasa a continuación?
Bueno, esto es pan con lo mismo, ¿verdad? Desde el inicio el receptor activado, la proteína G-alfa, subunidad alfa activada con GTP, se desplaza hasta la adenilatociclasa. La adenilatociclasa adquiere actividad enzimática, va a utilizar ATP como sustrato y le generará AMP cíclico. El AMP cíclico se va a pegar a la enzima siguiente, a la proteína sinasa, y va a perder las subunidades reguladoras, lo cual la dejará en capacidad de tener actividad catalítica. Se llama también proteína sinasa dependiente de AMP cíclico, porque va a tener actividad cuando haya AMP. Si no hay AMP cíclico, no tiene actividad. Entonces, esta proteína sinasa tiene diferentes proteínas blanco. Miren acá arriba. Una de sus proteínas blanco es glucógeno sintasa. Otra proteína blanco es fosforilasa sinasa. Y ahora sí, ¿quién me recuerda en dónde vimos a la glucógeno sintasa? ¿Dónde vimos a la glucógeno? ¿En qué ruta metabólica vimos a la glucógeno sintasa? Glucógenogénesis, sí, ¿verdad? Glucogenogénesis. A veces confundimos. Si decimos solamente glucogenosis, pues como que no me queda claro. O glucogenosis, no me queda claro. A veces confundimos entre glucogenogénesis y gluconeogénesis. Entonces, glucogenogénesis, ¿verdad? Es una glucógenosintasa y pues simplemente vemos la reacción y vemos que la glucógenosintasa está desfosforilada, pero por efecto de la proteína sinasa, que ya es activa, va a ser fosforilada, ¿vale? Pero vean aquí, dice que cuando la glucógenosintasa está desfosforilada y se fosforila, ahora se va a reducir la actividad catalítica. Tendremos una glucógenosintasa inactiva o menos activa. Desde luego para esto se gastó ATP porque esta es una sinasa también. Una sinasa que requiere ATP para poder fosforilar a esta proteína. Y como ya dijo la compañera, ¿verdad? Esta enzima se utiliza para la síntesis de glucógeno, pero, sin embargo, cuando la enzima está fosforilada, se reduce su actividad, es decir, se va a suspender la síntesis de glucógeno. La pregunta es, ¿y por qué tendríamos que suspender la síntesis de glucógeno cuando tenemos una estimulación que implicó la liberación de adrenalina? Bueno, veamos la parte de abajo y regresamos a ello. Ahora bien, también la misma proteína sinasa va a tener actividad catalítica sobre otra proteína que se llama fosforilasa sinasa. Esta fosforilasa sinasa, cuando no está fosforilada, pues está con poca actividad o de plano inactiva. Realmente está con poca actividad. Cuando esta enzima, fosforilasa sinasa, es fosforilada por la proteína sinasa, la misma que fosforiló acá, también fosforila acá, ahora esta fosforilasa sinasa, vean, se torna activa. Era inactiva, cuando es fosforilada es ahora una proteína activa, una enzima activa, y se llama fosforilasa sinasa. Y ahora bien, la pregunta es, ¿y dónde vimos a esta enzima? ¿Cuál es la función de esta enzima? ¿En qué ruta metabólica la vimos? De la fosforilasa sinasa. ¿Quién se acuerda? En el proceso inverso, ¿no? En la glucogenólisis. Glucogenólisis, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, vean lo que decíamos cuando hablábamos de que las actividades biológicas o bioquímicas deben de estar perfectamente reguladas, ¿verdad? No es posible que haya una actividad biosintética de una molécula cuando haya actividad simultáneamente degradativa de ese mismo tipo de molécula.
Cuando la proteína sinasa fosforila sustratos y fosforila el glucógeno sintasa, es para evitar que se siga sintetizando glucógeno. Cuando esta misma proteína fosforila la fosforilasa sinasa, es para favorecer la degradación del glucógeno. Efectivamente, fosforilasa sinasa es la enzima que se encarga de quitar unidades de glucosa al glucógeno, es decir, lo va a degradar. Pero para que esta enzima esté activa necesita estar fosforilada. Una fosforilada se inactiva, la biosíntesis, y la otra fosforilada se activa, la degradación. ¿Qué hace entonces la fosforilasa sinasa? Pues eso, ¿verdad? Va a tener como sustrato glucógeno. Bueno, perdón, la fosforilasa sinasa va a activar a la glucógeno fosforilasa y va a fosforilarla. Va a fosforilar a la glucógeno fosforilasa, que esta es propiamente la enzima que lleva a cabo la degradación de glucógeno. Nos va a generar, recuerden que si es una fosforilasa, lleva a cabo una reacción de fosforólisis. Es como una reacción de hidrólisis, pero donde en lugar de utilizar agua, utiliza fósforo inorgánico. Bueno, aquí aquí estamos viendo la actividad de la fosforilacinasa. La glucógeno fosforilasa utilizará fósforo inorgánico y provocará la degradación de glucógeno. Esta es la verdadera enzima que está llevando a cabo la degradación de glucógeno. Pero para que esta enzima, la glucógeno fosforilasa, esté activa, debió haberse también fosforilado por la fosforilasa sinasa. Fosforilasa sinasa, fosforila glucógeno fosforilasa, y ahora fosforilasa, glucógeno fosforilasa es perfectamente activa y llevará a cabo la degradación de glucógeno. ¿Cuál es la relevancia de que se suspenda la degradación de glucógeno, se suspenda la síntesis de glucógeno y se active la degradación de glucógeno cuando tenemos un estímulo, digamos, un estímulo negativo? Hablábamos el día de ayer que este tipo de respuestas, pues son respuestas muy ancestrales, ¿verdad? Cuando los humanos empezaron a ser humanos, pues dependían de respuestas rápidas a estímulos negativos. Decíamos, si estaba estaba llevando a cabo una cacería y de pronto detrás de él surgía un tigre dientes de sable, ese humano o ese grupo de humanos tenían dos opciones, ¿verdad? O huir o enfrentar al tigre dientes de sable. Y seguramente nunca escogieron enfrentar al tigre dientes de sable. ¿Por qué es relevante la activación de la degradación de glucógeno? ¿Y ahora qué fue esto? ¿Por qué será relevante esto? Y esto es la parte final de todo el mecanismo de la cascada que empezó con la interacción de la adrenalina con el receptor hormonal. Esto es lo que está buscando eso. ¿Cuál es la relevancia de que se degrade el glucógeno? ¿Para qué queremos degradar glucógeno en una situación de estrés? De estrés como esa que comentamos. Porque necesitamos energía a partir de la glucosa. Por eso nada más, ¿verdad? Necesitamos energía para poder llevar a cabo contracción muscular, y si vamos a huir, pues necesitamos echarle velocidad, que los músculos se contraigan y se relajen rápidamente para poder alejarnos del peligro. Y si vamos a enfrentar el peligro, pues igual necesitamos que tengamos nuestros músculos suficiente energía para poder enfrentar ese peligro, ¿vale? Decíamos ayer, por ejemplo, que también se lleva a cabo, diferentes tipos de músculos van a recibir el estímulo de la glucosa para contraerse, y otros músculos que se van a activar, que se van a contraer, van a ser los músculos de la pupila. Decíamos que esos músculos van a hacer que se dilate la pupila. ¿Cuál es la intención de que la pupila se dilate? Que entre más luz. ¿Y qué pasa cuando entra más luz al ojo? Pues podemos ver mejor. Exacto, ahora vemos con mayor detalle lo que nos está rodeando. Digo, y ustedes pueden verlo cuando están en un lugar, cuando está empezando a atardecer y entran a un cuarto que está completamente cerrado de las ventanas y puertas y está a oscuras,
pues no podemos distinguir bien los objetos. Vemos contornos, vemos tonos de grises, pero tal vez no podemos distinguir detalles. Sin embargo, si prendemos la luz, ahora la luz que sale del foco, que choca con los objetos, que se refleja hacia nuestros ojos, nos permite ver con mayor detalle. Y la intención de que se dilaten las pupilas precisamente es que entre más luz, pero esa más luz es que entre más información. Nos pone más alertas para ver lo que hay en el entorno y poder definir si es que va a haber ataque, de dónde viene el ataque. Y si es que va a haber huida, para ver por dónde podemos huir mejor y más seguramente. Pero además también se acelera el corazón. ¿Por qué se acelerará el corazón? O también otro músculo, ¿verdad? Y si se acelera el corazón, están aumentando las contracciones musculares. Y si aumentan las contracciones, pues necesitamos energía. La energía que viene del ATP. ¿Y qué tiene que ver el ATP con la glucosa que se liberó a partir de la degradación del glucógeno? Pues que entra rápidamente esa glucosa a glucólisis, entra después a ciclo de Krebs, entra a cadena respiratoria, entra a fosforilación oxidativa y ahí se produce el ATP que van a requerir todos y cada uno de los diferentes músculos que necesitan estar activos para enfrentar esa situación. ¿Vale? Hay otra situación que se presenta. Se pone a veces la piel de gallina. ¿Alguien recuerda qué es la piel de gallina? ¿Te acuerdas, Kenia, qué es la piel de gallina? Como que se te eriza la piel. Eso, ¿verdad? Como que nuestros vellitos se ponen erectos, se erizan, y eso también es consecuencia de que hay contracciones musculares en torno a los folículos pilosos que hacen que el vellito se pare, se ponga erecto, se erice precisamente. ¿Cuál será la intención de que se erice la piel? ¿Todos han visto un gato espantado? Al menos en imagen, en fotografía. Sí, Ese es nuestro ejemplo más clásico, ¿verdad? Antes, cuando éramos más salvajes, pues teníamos respuestas más notorias. Ahora ya casi no se nos nota cuando a nosotros se nos eriza la piel. No se nos nota por otras personas, pero sí lo sentimos nosotros en nuestro cuerpo. Pero a veces sí hemos visto cuando un gato se espanta, sobre todo cuando está enfrente de un perro, que el gato se eriza. ¿Cuál es la intención de que se erice la piel, por ejemplo? Se ericen los pelos de la piel. Porque cada una de esas manifestaciones tiene un porqué, ¿verdad? ¿Cuál es la intención? Perdón, ¿alguien iba a hablar? Es que no sé si, bueno, yo tenía entendido que es para como que mostrarse más grandes ante su Así es, depredador y así es, ¿no? darles como miedo. Así es, esa es la idea. Cuando estaban en sus clases de biología celular, seguramente les comentaron que una de las ventajas de la multicelularidad fue el aumento de tamaño, ¿verdad? El organismo más grande se come el más pequeño. Cuando aparecen organismos multicelulares, pues son más grandes, tal vez que el organismo unicelular que se los comía antes. Y entonces, bueno, pues al ser más grande, evita la depredación. En este caso, el gato, cuando se eriza, la idea es esa, precisamente que tenga un mayor volumen y de esa manera tratará de espantar al agresor. Cuando nosotros nos erizamos, pues la idea es la misma, aunque pues generalmente pues tenemos poco vello, pues no se nota mucho el aumento de volumen, pero en un gato y en un perro también se nota el aumento de volumen. ¿Va que va? Y sucede otro evento más cuando nos espantamos, cuando se libera adrenalina. Se dicen, se puso pálido, pálido, se puso blanco cuando le dieron la noticia o cuando se espantó. ¿Cuál será la intención de que nos pongamos pálidos o blancos? También eso es consecuencia de la contracción muscular, ¿verdad? Si se fijan, mucho de esto es contracción muscular y los músculos pues necesitan energía para contraerse. ¿Por qué? ¿Cuál será la intención de una persona? Es nomás notorio en una persona. Dicen, se puso blanco cuando se espantó. ¿Por qué nos ponemos blancos? ¿Alguna idea? o sea, ¿por qué o la finalidad? Como, Bueno, sí, sí, la finalidad. pues no sé, tal vez sería como ah, no ser fácilmente observables. No, porque pues es un cuerpo grande como el de un humano, pues sí se ve, ¿no?
Si alguien se ha aventado un trompo por ahí, un trompo así de cuates, bueno, si se acuerdan cuando iban en la primaria o en la secundaria y dos conocidos o dos compañeros o uno mismo se peleó, pues cuando está uno en plena acción no siente los golpes, ¿verdad? Y cuando termina la acción y ya pasó un ratito, entonces uno se siente todo adolorido y todo cansado. ¿Por qué no se sienten los golpes? Dicen, bueno, pues es que hubo una descarga de adrenalina que te limitó las sensaciones. Pero además uno se pone blanco. ¿Cuál es la intención bueno, no cuál es la intención? ¿Cuál es la causa de que se pone blanco? Los músculos o las fibras, los vasos sanguíneos, pero ahí no son músculos, los vasos sanguíneos se van a contraer. Y al contraerse, se van a contraer particularmente los vasos sanguíneos de la periferia de nuestro cuerpo, es decir, los vasos sanguíneos cercanos a nuestra piel. Y al contraerse, pues entonces va a circular menos sangre. Al circular menos sangre, va a disminuir el color de nuestra piel. Es por eso que uno se pone blanco, entre comillas, ¿verdad? ¿Cuál es la intención de que se contraigan los vasos sanguíneos? ¿Qué pasaría si hubiera una herida en ese evento adverso? Pues entonces, si hay una herida, pues habría una gran salida de sangre, lo cual pues pone en mayor riesgo al organismo que está enfrentando, ¿verdad? Y entonces la contracción de los vasos sanguíneos va a ser precisamente para que si hay una herida, no salga sangre o no salga tanta sangre. Todos estos mecanismos que mencionamos son mecanismos para asegurar la sobrevivencia del individuo, desde echarse a correr porque está viendo que la cosa está más complicada, o enfrentar y entonces vienen todos los demás. Bueno, de una o de otra manera vienen todos los demás eventos. Y en todos esos casos se requiere energía que se va a producir cuando el glucógeno se degrade. Por eso es un contrasentido que las enzimas que sintetizan glucógeno estuvieran activas. No se puede sintetizar glucógeno cuando se requiere energía a partir de la glucosa del mismo glucógeno. ¿Vale? Entonces, en este mecanismo, esto es lo que se conoce como la cascada de activación de degradación del glucógeno. Empieza con la estimulación del receptor de la adrenalina, continúa con la estimulación de la adenilato ciclasa, la generación de la AMP cíclico, la estimulación de la proteína sinasa, la estimulación de la fosforilasa sinasa, la estimulación de la glucógeno fosforilasa y finalmente la degradación del glucógeno. ¿Pero por qué se llama cascada de activación? Bueno, se le denomina cascada porque estarán de acuerdo en que, un solo receptor activará a solamente una molécula de proteína G y una molécula de proteína G activará a una molécula de adenilato ciclasa. Pero esta ya es una enzima. Esta molécula de adenilato ciclasa no degrada nada más o no transforma solamente un ATP, sino que transforma varias moléculas de ATP y va a generar varias moléculas de AMP cíclico. Esta respuesta aumentada de varios AMP cíclicos permitirán activar a varias proteínas sinasas. Es decir, no tendremos solamente una proteína sinasa receptora, sino que tendremos varias cuyas moléculas reguladoras van a ser van a interactuar con el AMP cíclico y van a liberar a las subunidades catalíticas. Como se liberan varias proteínas sinasas, ahora la respuesta se incrementa y estas proteínas sinasas van a transformar a varias moléculas blanco, en este caso fosforilasa sinasa, y muchas de estas serán activadas. Y varias fosforilasas sinasas activadas, pues van a fosforilar a su vez a más glucógenos fosforilasas. Va multiplicándose la respuesta, de modo tal que cuando se llega a la glucógeno fosforilasa activa, tenemos varias moléculas, muchas moléculas de glucógeno fosforilasa activas y por lo tanto se generará una gran cantidad de glucosas liberadas a partir del glucógeno hepático y muscular. Hepático para aportar energía a todas las diferentes células, al mismo cerebro, ¿verdad? Para que piense más rápido, y muscular para llevar a cabo la degradación, para llevar a cabo la máxima producción de energía en un momento corto, ¿vale? Entonces, esto es el mecanismo de degradación del glucógeno dictado por control hormonal. Este solo es un ejemplo, pero recuerden que las hormonas están involucradas en el control metabólico de varios y de diferentes organismos. Ya algún equipo nos hablará
de la acción de alguna de las hormonas, de la hormona de crecimiento, si mal no recuerdo. Ah, perdón. Bueno, ¿y cuánto tiempo va a durar la estimulación? Porque no es posible que se induzca la degradación del glucógeno y se quede prendido el sistema constantemente, ¿verdad? Bueno, pues el sistema se detendrá cuando, bueno, se tendrá en su inicio cuando la subunidad alfa que estimuló a la adenilatociclasa, después de cierto tiempo que tiene al GTP unido, la misma subunidad alfa va a hidrolizar al GTP, lo va a hidrolizar y va a liberar GDP perdón, va a liberar el fósforo inorgánico. Cuando queda GDP en la subunidad alfa, esta proteína va a perder actividad, va a perder afinidad por la adenilatociclasa. Y al perder afinidad se va a separar de ella y va a regresar a la molécula receptora. También la hormona que está unido al receptor no va a estar permanentemente unida ahí. Se establece un equilibrio y recuerden que en todas las reacciones están unidas y se despegan. Y esta hormona va a ser degradada posteriormente poco a poco. Normalmente es una hormona que se libera rápido y actúa rápido porque lo requiere así la situación. Pero finalmente la hormona será eliminada, será degradada y la subunidad alfa hidrolizará el GTP, se despegará y se suspende la actividad de la adenilatociclasa. Al suspenderse la actividad de la adenilatociclasa, pues cada una de las enzimas, también habrá otras enzimas que las estén desfosforilando y al perder el fósforo, pues se estarán inactivando. Cuando estas dos enzimas, o esta particularmente, pierde el fósforo, pierde su actividad. Y entonces, cuando esta pierde el fósforo, gana su actividad y empezará a actuar para sintetizar glucógeno si es que tiene las condiciones. Pero lo importante es que se detendrá la actividad. Pero ¿qué pasa si la impresión, el susto, dura mucho tiempo? Si decidió el cavernícola huir y el tigre dientes de sable va atrás de él, pues entonces estaremos produciendo hormona continuamente y no se suspenderá la estimulación, ¿verdad? Hasta que nos agotemos. Y entonces, una vez agotado el organismo, pues seguramente el tigre dientes de sable lo va a alcanzar y pues se va a acabar la historia. ¿Vale? Como ejemplo de control hormonal del metabolismo y como ejemplo de la regulación de enzimas por diferentes mecanismos. Interacción proteína-proteína, interacción alostérica entre AMP cíclico y las subunidades reguladoras de la proteína sinasa e interacción covalente en donde el fósforo se une covalentemente a las proteínas y de esa manera se activan. Ojo, estas se activaron, pero aquí arriba, cuando un fósforo se unió a la glucógeno sintasa, se inactivó. Es decir, diferente efecto cuando tenemos un mecanismo similar. Claro, diferente efecto porque son diferentes proteínas. Aquí la fosforilación inactiva y acá las fosforilaciones activan. ¿Vale? Es decir, tenemos mecanismos muy finos de regulación. Y finalmente, pues rápidamente de receptores citoplásmicos. Decíamos que los receptores hormonales pueden ser membranosos o membranales, pueden ser citoplásmicos o pueden ser receptores nucleares. Los receptores citoplásmicos o nucleares van a ser receptores para hormonas que puedan atravesar las membranas celulares. Y comentábamos la ocasión pasada, esas hormonas que pueden atravesar las membranas celulares deben de tener al menos una de dos características, o ser pequeñas o ser liposolubles. Y dentro de las hormonas liposolubles, aunque no tan pequeñas, tenemos las hormonas esteroideas, ¿verdad? Una hormona esteroidea, dada su naturaleza lipídica, puede atravesar fácilmente la membrana celular. Por lo tanto, pues sus receptores estarán en el interior de la célula. Y puede ser que el receptor sea nuclear, es decir, que esté dentro del núcleo, o que sea citoplásmico. Independientemente de dónde se encuentre, ¿verdad? O qué tipo de hormona sea, bueno, encontrará su receptor y una vez adentro de la célula, esta hormona se unirá a su receptor. En algunos casos, en este que se señala, por ejemplo, pues el receptor va a estar inhibido por la presencia de otra proteína a la cual está unida. Es decir, si no estuviera esta proteína,
pues posiblemente este receptor podría llevar a cabo su función sin necesidad de la hormona, lo cual pues tampoco sería conveniente porque entonces estaría prendido el proceso metabólico continuamente. Entonces es como un segurito. En este caso es una proteína, dice aquí, de choque térmico, o así se conoce. Ok, cuando la hormona esteroide entra a la célula, pues busca su receptor y se va a unir a él. Motivo suficiente para que la molécula receptora cambie su estructura conformacional y pierda la afinidad, el receptor, por la proteína, perdón, la proteína de choque térmico por la proteína receptora. Al despegarse esta proteína de choque térmico de la proteína receptora, porque se estimuló con la unión de la hormona, ahora va a dejar libre un sitio de unión a DNA. Nuestras hormonas esteroideas funcionan de esta manera. Directamente cuando la hormona interacciona con el receptor, ahora el receptor va a liberarse y va a dejar el sitio libre para que pueda interaccionar con el DNA. Si el receptor es citoplásmico o el receptor es nuclear, va a suceder esencialmente lo mismo, ¿verdad? Si es nuclear en este otro esquema que tenemos, bueno, en esta parte del esquema que tenemos aquí, no está unida a una proteína de choque térmico, pero tampoco tiene disponible el sitio activo para que pueda interaccionar con el DNA directamente. Cuando se le une la hormona a la proteína receptora, ahora la proteína receptora sufre el cambio conformacional de activación y deja evidente el sitio de unión al DNA, sea por esta vía o sea por esta vía. Lo importante es que la proteína receptora va a interaccionar con el DNA. Cuando esa proteína interacciona con el DNA, funge como un factor de transcripción, ¿verdad? Va a potenciar la transcripción de ese o de esos genes que estén directamente estimulados. Y entonces esos genes van a llevar a cabo, va a ocurrir la transcripción de tales genes, se va a generar RNA mensajero, X, y ese RNA mensajero saldrá del núcleo para inmediatamente servir como molde para la síntesis de proteínas. Y estas proteínas son las que van a llevar a cabo propiamente la respuesta biológica. ¿Qué proteínas pueden ser? Pues quién sabe, ¿verdad? ¿Cuál es un ejemplo que más conocemos de hormonas esteroides? Para aquellos que van al gym, ¿qué es lo que ofrecen en algunos gimnasios para que un usuario del gimnasio pues más rápidamente vea aumento de masa corporal? Pues algunos ofrecen complementos alimenticios, ¿verdad? En este momento, Alexis. Pero algunos otros... ¿Mandé? En algunos gimnasios ofrecen complementos alimenticios. No entendí si es que hablabas con nosotros. Bueno, decíamos, en algunos lugares ofrecen hormonas esteroideas que van a promover precisamente la expresión de genes que tienen que ver con la producción de proteínas para formar masa muscular. Pero pues ahí estamos haciendo trampa, ¿verdad? Porque no generamos masa muscular a partir del ejercicio. Bueno, no completamente, sino que se está produciendo masa muscular a partir de hormonas esteroideas. Y bueno, pues no es lo mismo precisamente que lo mismo, ¿vale? Entonces, en este caso, en este tipo de estimulación hormonal, la interacción es directamente con el material genético y se está llevando a cabo transcripción, ¿vale? Bueno, como veíamos en la imagen anterior, pues las diferentes proteínas, los receptores en particular, van a tener diferentes sitios de unión. Un sitio de unión que se una precisamente a la hormona y un sitio de unión, aquí abajo está representando al receptor. Dice aquí que tiene un dominio o un sitio de unión a DNA y un sitio de unión al ligando. El ligando es la hormona. Cuando la hormona se une a la proteína, va a descubrirse el sitio de unión al DNA y ese sitio de unión va a permitir que la proteína receptora unida a su hormona pueda unirse al DNA y de esa manera fungir como factor de transcripción, potenciando la transcripción de esos genes específicos, ¿vale? Más o menos así como actuaba la proteína activadora de catabolito cuando hablábamos del operón de la lactosa.
Bueno, pues esta fue la última diapo. No sé si tengan alguna pregunta. Y pues trataremos de contestar. Suplementos, bien. Suplementos o hormonas también, ¿verdad? Ok, ¿alguna pregunta a esto? Bueno, pues si no tienen pregunta, pues esto sería la parte final que me estaba correspondiendo a mí. Y la próxima semana, el lunes, empezaríamos las exposiciones. De hecho, solamente llevaríamos a cabo las exposiciones el lunes porque tendríamos que hacer el examen. Ya nos comentó la maestra, creo que el extraordinario es el jueves, ¿verdad? Pero para el lunes ya la mayoría de ustedes sabrá, pues, quién presenta extraordinario y quién no. Entonces, nosotros, si ustedes me lo permiten, hacemos examen el martes para que cuanto antes tengan calificaciones, y si no, pues lo hacemos hasta el miércoles, pero prácticamente al otro día sería ya el examen extraordinario, al menos de laboratorio. No recuerdo cuándo está programado el de teoría, pero pues así sería la cosa. Les comento por el WhatsApp para que ustedes me definan si podemos hacer examen el martes o de plano lo hacemos el miércoles. ¿Alguna pregunta? Creo que no, profe. Muy bien, hace rato les envié una tarea, la penúltima tarea, en donde les estaba pidiendo que transcriban y traduzcan la secuencia de DNA que les mandé. Además, en esa secuencia, pues les estoy pidiendo que ubiquen la caja Tata. Van a señalar la caja Tata en ese ejercicio y también les pide que ubiquen el primer nucleótido, o sea, la posición +1 para llevar a cabo la transcripción. Tendrán que regresarse a sus diapositivas y buscar las características de la caja Tata, señalarla y también buscar las características del primer nucleótido que es transcrito y también señalarlo en el ejercicio que les mandé. Después les pide que una vez que hagan la transcripción, busquen el codón de inicio de traducción, y lleven a cabo la traducción del segmento restante. ¿Hasta dónde van a traducir? Pues hasta donde se pueda o hasta que se termine la cadena. Hasta donde se pueda si es que aparece un codón de terminación, o hasta que termine la cadena si es que no aparece un codón de terminación. Por favor, pongan atención en eso. Tienen que buscar codón de inicio de traducción, tienen que buscar cuál es la primera base que se transcribe y tienen que señalarla y señalar también la caja Tata para ese ejercicio, ¿vale? Entonces, pues si no hay más cosas, pues con esto concluimos mi parte. Nos vemos el lunes para hacer las exposiciones y pues acordamos si podría ser el martes o el miércoles el examen, ¿vale? Y si no hay preguntas, pues aquí concluiremos. No sé, maestra, si esté escuchándonos, yo concluiría con esto y pues daríamos por terminada la sesión. Creo que la maestra ya se retiró. Bueno, entonces, pues si no tenemos más, aquí concluimos. ¿Sale? Cuídense mucho. Cualquier cosa, recuerden su mapa mental antes de la fecha del examen. Los temas van desde replicación hasta el tema que terminamos el día de hoy. Ese va a ser el contenido de su mapa mental. Y recuerden, el mapa mental es en una hoja tamaño doble carta. Le ponen el nombre, que se lea, que se entienda, para evaluarlo. Hubo ya varios que no entregaron su mapa mental de la ocasión pasada. Vale, pues, cuídense mucho, por favor, y estamos en contacto. Maestra, buenas tardes. Bueno, creo que la maestra se ha retirado. Bueno, pues concluimos en este momento y cierro la sesión. Hasta luego. Hasta luego, profe. Profe, hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Bye, estamos en contacto.